Nuria lo quiso llevar al patíbulo, ¿eh? Lo quiso llevar incluso a una suerte de desprestigio moral, ético, si se quiere, de su imagen, antes de la marcha en Friusa. Y hablo de esa entrevista que le hizo la periodista Nuria Piera en su programa y en su plataforma, como salió de YouTube, que fue muy viral, fue muy vista, al líder, al presidente de la antigua orden, Ángelo Vázquez. Pero cometió uno y quizás varios errores. Y es que Nuria tiene su estilo inquisitivo que bordea el irrespeto cuando cuestiona a alguien porque lo bordea el irrespeto, llega a ser irrespetuosa, pues cometió errores que denotaron lo siguiente. Hermano, hermana, no se puede ir con toda la sea a la tinaja. Así que dice ese dicho popular. No se puede ir con toda la sed a la tinaja porque queda mal, queda en evidencia algo. Y salió en una pregunta en la cual incluso a Nuria se le ha cuestionado. Se le ha cuestionado. Y cosa con la que no estoy de acuerdo, que no hay que cuestionarla por eso. Pero ella se ha dedicado a eso, sobre todo en los gobiernos de Luis Abinader, a ser la perseguidora, la cazadora de las personas que no se gradúan y hacen y ejercen oficios. Pasó con la del, ¿cómo se llama? La del método adámico. Ya, la joven esta, ¿no? Que Elizabeth Silverio. La neurocientífica. La neurocientífica, que el método adámico. Vale. La hizo viral ella. Sí, la hizo viral. Pasó con una venezolana también que supuestamente no se había graduado, pero después llamó otro título la venezolana. ¿Eh? Uh-huh. Después otro título. Ahí hay un problema con Nuria ahí entonces. Y quiso hacer lo propio con Ángelo Vázquez, el de la antigua orden. No, que no terminó el bachillerato. Creo que fue un segundo, un tercero bachillerato. Tercero, sí. No, que él no lo terminó y que eso no es, y ella lo dijo así mismo, ¿no? Y eso no es algo que tú puedas, o sea, eso no es un ejemplo para la gente que te sigue. Para la juventud. Para la juventud. Entonces tú dices, pero ven acá. Pero a Nuria se le acusó muchísimas veces de no ser periodista, por lo menos formalmente, de no haber hecho su curso, no sé, en el, ¿cómo se llama? En el colegio de periodistas, ¿eh? No, sí, una carrera universitaria. Una carrera también universitaria, de la licenciatura en, ¿cómo se llama? En comunicación, yo qué. Y uno dice, y nosotros somos de lo que hemos dicho, pero todo el tiempo, es más, mucho antes de retomar la quinta pata por las redes sociales, de que el periodismo no es una carrera. El periodismo es una vocación. El periodismo es un oficio que tú ejerces. El periodismo es algo nato en la gente que decide interpelar. Porque el periodismo es lo que hace. Lo que hace es eso, ¿no? Interpelar, cuestionar. Eso es lo que hace. Por lo tanto, el periodismo no es más que derecho, que un derecho. Derecho, y quien lo cultiva, pues lo hace como oficio. Lo va cultivando día a día. Quien se dedica a eso, lo hace como un oficio. Entonces, yo no estaba de acuerdo cuando ciertos sectores que Nuria atacaba, que castigaba, pues le decían que no era periodista. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Nuria puede ejercerlo porque ella hace periodismo. La comunicación es un derecho. Exactamente. Entonces, de repente Nuria hace lo mismo que a ella le hacían. Y la verdad que no sabe a eso mismo. No sabe a eso mismo ver a Nuria en estas acciones. Pero lo otro, donde se le vio el refajo, es cuando ella cuestiona los fondos que recibe la antigua orden. Que de qué, ven acá, ustedes reciben, esos fondos que ustedes reciben.
Y, no, pero miren, usted tiene que registrarse como una, qué sé yo qué, como actividad, qué sé yo cuánto. No, porque nosotros estamos registrados en ONAPI, dice Ángelo, dice ella, no, pero eso no es suficiente, ta. Y a mí lo que me llama la atención es que ella no dijo ni pío con el tema de USAID, del escándalo USAID. Ella no dijo ni eso, ni mierda dijo, discúlpeme el inglés, respecto de esos fondos que recibió USAID, que USAID le daba a República Dominicana y a organizaciones como Participación Ciudadana. Al contrario, en una entrevista con James Wally Brewster, le pregunta y se la picha de huevita, que no es periodismo, por cierto, cuando dice, y es malo que reciban esos fondos, organismos como Participación Ciudadana, es malo, porque no lo hago mal. Eso es gacetilla lo que usted estaba haciendo ahí, o yo. Eso es comunicación. Eso es comunicación política lo que usted estaba haciendo ahí, Nuria Piera. Y se la pichó de huevita a Wally Brewster para que dijera lo que le dé su gana y justificar esa vaina. Ahí usted no se metía con esa vaina, ¿verdad? Pero tampoco con lo que se ha dicho, que se ha dicho, ¿no? Que hay un poderoso bufete en República Dominicana, por cierto, cercano a organizaciones como Participación Ciudadana, que recibía esos fondos de USAID y se encargaba de distribuirlos. Nadie habló de ese bufete de abogados. Nadie habló de ese bufete de abogados, Nuria. ¿Y usted no se dedicó siquiera a investigar ese caso, por ejemplo? Pero Ángelo Vázquez sí le tiene que preguntar los fondos que recibe, qué sé yo qué. Que está clarísimo que una organización como la Antigua Orden reciben donaciones. Reciben donaciones en esquemas tan parecidos como los canales de YouTube, que uno abre un Patreon y ahí recibe donaciones. ¿Tú no has cuestionado, por ejemplo, el Antinoti de Sergio Carlos? Que recibía fondos, que ha recibido fondos de Patreon, muy parecido a la Antigua Orden. Pero eso, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que qué tiene que ver? Es que el mismo esquema. No es el mismo esquema, Maracayo. Es el mismo esquema. La Antigua Orden recibe donaciones, recibe fondos. Y de gente que muchas veces reside en la diáspora. Porque lo que hace la Antigua Orden conecta con el sentimiento de mucha gente que vive en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, Maracayo. Okay, y lo que hacía el Antinoti era lo mismo. Sí, en los gobiernos del PLD. La gente estaba harta del PLD. La gente estaba harta de la corrupción que imperaba en el gobierno del PLD. Y mira, fue efectivo Sergio Carlos. Y él lo decía, que si no fuera por las donaciones, por las contribuciones de su audiencia, no existiría el Antinoti. Pero él lo decía, pero no estoy diciendo yo. ¿Pero ella cuestionó eso en algún momento? No, no tiene que cuestionarlo además. No tiene que cuestionarlo, pero ¿por qué lo hace con Ángelo Vázquez? Porque fue con una agenda, fue con una misión. Con una misión, ¿verdad? Claro. Con una misión. Claro, una misión que coincidía con ese plan que puso en marcha el partido de gobierno para tratar de desanimar a las personas que fueran a Frius a marchar. Y el momento culmin fue ese, entrevistar al líder de la marcha horas antes de la marcha. Y entrevistarlo y tratar de buscar cualquier cosa que lo pueda desmeritar. Y fíjate que ahí la vimos desesperada ella, ¿no? Tratando, buscando. Hay que reconocer que Ángelo Vázquez no se desesperó. No se desesperó. Ni un ápice. Pero, por ejemplo, ese asunto que tú dices, cuando trató de desmeritarlo porque dejó los estudios en un tercer año de bachillerato, y yo decía en mi canal que, vamos a ver, ella dice, eso no es un ejemplo para la juventud, pero sin embargo nosotros somos un país que estamos llenos de peloteros que dejaron sus estudios para irse a jugar y ser multimillonarios recibiendo una paga por jugar. Está muy bien. Y nosotros lo vemos como ídolo y lo presentamos como ejemplo de la juventud. Pero esa gente, ellos dejaron sus estudios para eso. Y yo creo que tiene más mérito el que tú dejes tus estudios para irte a jugar y ganar una millonada por jugar, que a
dejar tus estudios y embarcarte en una especie de formación de trinitaria, por ejemplo, ¿verdad? Porque esa es más o menos la influencia de la antigua orden, hay que decirlo, ¿no? O sea, este muchacho deja los estudios para dedicar, y él lo dice ahí, no, me dediqué a esto, no me dio tiempo, me dediqué a esta misión. Y es una misión que no, repito, no es para jugar ni ganar millones. Es una misión que lo pone en riesgo este muchacho porque está enfrentando poderes económicos extraordinarios con esto, ¿no? Entonces yo digo, no es meritorio eso. No es como para tú, en vez de decirle, eso no es un ejemplo para la juventud, sino levantarte y reconocer que está frente a un fenómeno. Porque lo normal cuando un joven deja sus estudios, ¿para qué es? Muchos se van a delinquir, muchos tratan de buscar ganarse el dinero fácil, todo menos a contribuir a la nación. Eso es lo normal. Por eso digo que este muchacho es un fenómeno. Deja los estudios para dedicarse a un tema que hoy, año 2025, tú y yo reconocemos que sí, que es un tema que es de emergencia y que necesita respuestas radicales, loco. Radicales. Porque hemos visto todos estos años que los gobiernos no han hecho nada, sino más bien han colaborado para que el problema se incremente. Entonces, ante situaciones extremas, pues necesitamos estos discursos, ¿no? Entonces, eso por ese lado, ¿no? Ella siguió tratando de buscar cosas para desmeritar a Angelo. Ya lo dijiste tú, el asunto de los fondos, muy bien. En una le dice Angelo que nosotros queremos tratar de evitar de que escenas como la escena que se dio en Ubero Alto, donde un grupo de trabajadores haitianos se rebelaron frente a sus patronos porque estos no le pagaban. Uh-huh. Y ahí vemos una escena que parecía prácticamente salida de lo que se está viviendo en cualquier ciudad de Haití. Y Angelo pues advertía eso, ¿no? Mira, no queremos que esto se convierta en algo común aquí en la República Dominicana. Entonces Nuria dice... ¿Lo justificó? Justificó la rebelión. Justificó exactamente esa rebelión de los haitianos, apelando al hecho de la sensibilidad, diciendo, pero bueno, es que estos haitianos están trabajando ahí y el patrón no le quería pagar, o sea... Entonces yo digo una cosa, pero vamos a ver, está bien. Pero esos haitianos recurren a esa solución. ¿Por qué? Porque primero no están trabajando bajo un esquema legal. Entonces, como no están trabajando bajo un esquema legal, no pueden recurrir a las instituciones a reclamar su derecho. Porque no están trabajando bajo un esquema legal. Entonces, tienen que recurrir a esa salvajada. Uh-huh. Entonces, una organización como la Nueva Orden y todo lo que está haciendo y estas manifestaciones es precisamente para evitar ese asunto, ¿no? Precisamente para evitar esas escenas, esos abusos incluso que se dan con los haitianos. Es para evitar eso. Porque lo que queremos es que los empresarios, pues, bueno, a las personas extranjeras, primero, que cumplan con la ley del 80-20. Y al cumplir con la ley del 80-20, se supone que todo el extranjero que va a trabajar en el sector de la construcción, por ejemplo, tiene su estatus legal y ante cualquier abuso, pues, tiene el derecho de recurrir a las instituciones normales, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de evitar con estas protestas, con estos requerimientos de organizaciones como la Nueva Orden. La antigua. Perdón, la antigua orden. Entonces, ahí Nuria no entiendo cuando dice trata de justificar eso, pero bueno, es que precisamente por eso es lo que tratamos de evitar, ¿no? Otra cosa también, cuando el asunto de ella le pregunta, ¿y tú has ido a Friusa? Y él dice, sí, claro, yo he ido a Friusa. ¿Tú tienes prueba de eso? Le dice ella.
Oye, fíjate lo desesperada que ella está para encontrar cualquier cosa. Sí. Tú tienes pruebas de eso. ¿Tienes fotos de eso? No, porque se necesita fotos. ¿Y para qué que enseñarte a ti? Tú eres el CSI. Sí. Y tú eres el templo de la verdad para uno ¿y por qué uno tiene que, por qué él tiene que enseñarte eso? Sí fue y ya, él dijo que fue. Sí. Tiene que creerle a él. Bueno, que él haya ido o no, bueno, pero tú podrías decirle, mira, permíteme dudar de eso que tú dices. No creo. Ay, tú lo hubieras dicho. Ah, no tiene prueba. Oh, pero ¿quién es usted? ¿Quién es usted para estar proveyéndole prueba? Usted es una instancia del gobierno. No, y en una le pregunta, ¿tú sabes cuántos habitantes hay en Friusa? Y Ángelo le dice, bueno, cifras extraoficiales de lo que dicen unos 50,000. Dice, ¿y tú cómo que? ¿Dónde investigaste eso? Sí. No, el censo. Y él dice, el censo, en serio. Un censo que está súper desprestigiado. No, hay que creerle al censo, dice ella. Sí. O sea, son cosas que tú dices, pero ven acá, tú misma, tú te erigiste en figura cuestionando al poder establecido. Y bien sabes que el poder establecido maquilla cifras, incluyendo el censo. Pero es que el censo lo hicieron, y sobre todo esta vez, organismos internacionales que, voy a decirlo suave, ideológicamente coinciden con ella. Para decirlo suave, ideológicamente coinciden con ella. Pero es tan tal que hay una coincidencia ideológica de estas figuras que ayer mismo tú ves a Mariacela Álvarez diciendo en Twitter que esa huelga, que esa protesta produjo una huelga de brazos caídos de trabajadores en la construcción en esa zona, y eso ha producido un choque terrible y un daño terrible a la inversión extranjera, turística. Ya tú sabes para quiénes trabajan cuando hablan de esa manera. Y es lo que uno piensa, que trabajan para esos intereses los que gobiernan este país, pero para el pueblo que ustedes se dirigen, para el pueblo que consume los contenidos que ustedes hacen, no es al pueblo que ustedes se dirigen. Porque bien sabe Nuria Piera que esa rebelión que se dio con esos trabajadores haitianos, cuando se da, quienes pagan de inmediato y muchas veces con su vida son esos ingenieros, como nos dijo aquí en la entrevista Susana Gotró, que tiene un hijo que estudia ingeniería y ella motiva a que no estudien esa vaina porque ponen en riesgo su vida. Porque en una construcción, quien paga de inmediato los platos rotos del incumplimiento y de la irresponsabilidad de los grandes inversores de un complejo hotelero, de una gran edificación, son esos grandes, y el ingeniero tiene que dar la cara. Pero usted sabe muy bien, Nuria Piera, usted sabe muy bien, Mariacela Álvarez, cuáles son los responsables de Friusa. Y es verdad, en Friusa se llega a un momento en que ya no es, en que es territorio de nadie, o sí sabemos que es territorio de alguien, de ciudadanos haitianos, rebelados, que están dictando sus propias leyes. No todos son así, pero pasa. Pero ocurre, pero no lo decimos nosotros, no lo estamos inventando. Es que en el año 2022 el entonces director de Migración, Enrique García, dijo que Friusa es territorio de nadie. Fue un exfuncionario de este gobierno del PRM que lo dijo. Y es tan grande la problemática haitiana con la inmigración indiscriminada, Maracayo, que no ha existido uno ni dos, sino 3 directores de migración, Maracayo. 3 directores de migración. Y uno lamentablemente va a tener que decir, y contando. Y contando. Entonces usted sabe muy bien, Nuria Piera, que el problema el problema no es Ángelo Vázquez ni la antigua orden. Cuestionándolo a él, entrándole a él, se nota que hay un objetivo de ustedes. Y lo voy a decir suave, lo repito suave, ideológico contra la antigua orden. Ustedes están en contra de todo lo que huela soberanía en este país. Por lo tanto, si usted está en contra
de todo lo que huele a soberanía en este país, usted es globalista. Y el globalismo nos ha llevado a los dominicanos a este punto. Nos ha llevado a este punto. La irresponsabilidad de nuestros gobernantes de muchas veces ser tibios ante esta situación con tal de no molestar a estos capitales que nos gobiernan, dice Maracayo, Estado profundo dominicano, no han hecho lo que tienen que hacer con el tema de la inmigración haitiana indocumentada. Mira, hay un punto de la entrevista donde ella, y aquí creo que ya se quita la careta totalmente, cuando ella le dice a Angelo, ¿y qué tú piensas de los videos que hemos visto aquí que se le preguntan a los residentes de Friusa? Y los residentes de Friusa dicen que prácticamente es un barrio normal y que ahí lo único que falta es que el gobierno lleve pues asistencia en los servicios públicos. Recuerden que inmediatamente cuando el partido de gobierno tuvo que ceder ante la petición de la antigua Orden Dominicana para marchar a Friusa, empezaron a salir ese tipo de reportajes y videos preguntándole a los residentes de Friusa y vimos con sorpresa cómo los residentes que entrevistaban eran todos dominicanos. Y Nuria subió un video en su portal, uno de los tantos videos, un video donde se ve prácticamente una preparación, una producción en cuanto a ese video. Y todo obviamente parte de la estrategia de presentar a Friusa como un barrio normal. Recuerden lo que dijo el presidente en la semanal, ¿no? Es un barrio normal ahí, ¿no? Es decir, no hay razón por qué marchar allí. Y le pregunta Nuria sobre eso, delatándose ella misma, ¿no? También en otra pregunta donde se delató totalmente fue cuando le dijo, bueno, mira, las autoridades han hecho un trabajo de deportación y exhiben números de 300,000, casi 300,000 deportados del año pasado, a donde Angelo pues le dice, bueno, pero yo eso no lo veo. No lo veo. Y realmente un número como ese, 300,000, es un número muy importante, es un número que se debería pues notar. Y además todos sabemos, ¿no?, de esa cifra que el gobierno indicó de 10,000 deportaciones por semana. Todo fue una mentira, porque es que ¿con qué logística iban a tener una deportación de 10,000 personas por semana? Que ni siquiera Donald Trump ha podido hacerlo. Imagínense ustedes, aquí el presidente de la República se da el lujo de mentirle en la cara a todo el dominicano diciendo que está deportando eso, y se hace Nuria eco de eso y lo da por cierto cuando da las cifras de 300,000 deportaciones. Y ella se lo cree, pero no le cree a él que fue a Friusa, le pide fotos. ¿Me entiendes? La verdad que yo pienso que esta entrevista de Nuria, pues ha sido ya la entrevista que definitivamente la termina por prácticamente terminando su carrera periodística. Esa Nuria que recordamos de hace apenas 5 años, de la Nuria que enfrenta al poder, no importa el color que esté gobernando, pues estos 5 años progresivamente se ha ido deteriorando, y con esta entrevista yo creo que ya es una minoría de las personas que todavía pueden creer en ella. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TV o para el Gran Santo Domingo Siembra TV. También en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona, y en Higüey, en el este del país, para la señal de Telecable Nacional.